Bajo una pirámide en el norte de Perú, los arqueólogos sacan a la luz una antigua cripta y sus sorprendentes secretos. Es increíble. ¿Pidió morir la víctima del sacrificio? ¿Quién mató a este hombre y le arrojó de cabeza a este agujero? ¿Envió esta anciana a estos hombres jóvenes a una muerte atroz? ¿Fue esta una de sus víctimas? La respuesta a estas preguntas se encuentra más allá de la tumba. Secretos de las tumbas Moche. Finales del siglo XVIII en la costa norte de Perú. Para las mujeres, una época de terror. La temida Inquisición española las ha detenido e interrogado. Las mujeres dicen que no entienden sus preguntas, que no son más que unas campesinas que llevan una vida normal. Pero los inquisidores no piensan lo mismo. Las acusan de actos terribles, de transformarse en animales, de mantener relaciones sexuales con el demonio e incluso de intento de asesinato utilizando artes de magia negra. Exigen que las mujeres confiesen que son brujas. Pero las mujeres no lo hacen. La Inquisición hace todo lo posible para hacerlas cambiar de opinión. Los cazadores de brujas españoles creían que estaban eliminando a los esbirros de Satán, pero en realidad se toparon con un misterio ya olvidado del continente americano. Un secreto mucho más antiguo y profundo que los que pudieran conocer los hombres y mujeres que perseguían. Ni la tortura ni la prisión pudieron desvelarlo. Quizá la arqueología consiga hacerlo. Cerca de la moderna ciudad de Trujillo, en la costa norte de Perú, se encuentran las ruinas de las mayores estructuras de ladrillos de adobe construidas en América del Sur: la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Poco después de los tiempos de Jesucristo, este desolado lugar fue el núcleo de una gran civilización y el hogar de miles de personas. Nadie conoce su verdadero nombre, pero se les llama como el río que todavía fluye por sus antiguas tierras: Moche. Los Moche florecieron durante unos 800 años. No fueron ni la primera ni la última civilización de Perú. Pero ninguna fue tan brillante como la suya. Hay muy pocas sociedades en el mundo que lograron pasar la barrera de la simple complejidad política y económica y convertirse en grandes civilizaciones, crear alta cultura, digamos. Los Moche fueron uno de ellos, y lo interesante es que fueron uno de los primeros aquí en el Perú. Sin embargo, hubo algo que se les escapó a los Moche. Eran unos maestros del metal y de la arcilla, pero no tenían escritura. En la actualidad, algunos de los arqueólogos más destacados del mundo dedican su carrera a intentar desentrañar el enigma del mundo carente de palabras de los Moche. Yo considero que los Moche pueden compararse como los griegos de los Andes centrales. ¿Cuáles son mis razones para eso? En primer lugar, al igual que los griegos, desarrollaron el arte de expresarse a nivel de escultura, en un diálogo por ausencia de escritura. Esto lo vuelve enigmático, esto lo vuelve atractivo para tratar de desentrañar cuál es el mensaje de estas imágenes. Creo que ahí está el primer gran interés sobre los Moche. Julio de 2001. Durante un año, el arqueólogo peruano Santiago Uceda, director de las excavaciones de las pirámides del Sol y de la Luna, ha estado excavando las ruinas de una gran casa situada bajo la pirámide de la Luna. En excavaciones anteriores ya se habían descubierto múltiples enterramientos.
Ahora Uceda y su equipo están excavando a mayor profundidad con la esperanza de que el yacimiento sea una cripta familiar. Una cripta significaría más tumbas y más cuerpos. No tardan mucho en encontrar un esqueleto humano y un misterio. Bien, aquí tenemos a una mujer joven. Como podemos ver, el brazo está flexionado, está tumbada plácidamente, es decir, como si estuviera durmiendo. Esta posición es bastante extraña para un enterramiento. Así que creo que la colocaron así. Y tiene los terceros molares. La arqueóloga Tania Delabart enseña el misterioso esqueleto a John Verano, de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans. El doctor Verano es uno de los mayores expertos mundiales en esqueletos antiguos peruanos. Ha analizado cientos de enterramientos de la costa norte, pero estos huesos lo tienen desconcertado. Salvo casos muy claros, como por ejemplo decapitaciones, a menudo es muy difícil saber cómo murieron. Se me ocurre que quizás fuese estrangulada. Por la postura y por la ausencia de objetos en la tumba, diría que fue utilizada como ofrenda. Si lo fue, no fue la única. Ofrecer seres vivos a los muertos es una práctica que existió en todo el mundo. Impactó a los británicos en la India del siglo XIX, cuando las viudas de los rajás muertos accedían a ser quemadas en las piras funerarias de sus maridos. En la década de los 20, los arqueólogos que excavaban una tumba de un rey sumerio en Irak descubrieron más de 60 sirvientes sacrificados. A menudo me pregunto, cuando excavo tumbas como esta, lo nerviosos que debían de ponerse los sirvientes cuando su amo caía enfermo o había sido herido, porque pensarían, si se muere, nosotros también. Los conquistadores españoles pudieron comprobarlo por sí mismos. Cuando mataron al emperador inca Atahualpa en 1533, vieron con sus propios ojos lo que sucedía tras la muerte de un hombre poderoso en el antiguo Perú. Cuando los españoles mataron a Atahualpa, en su entierro su mujer principal y unos cuantos sirvientes se presentaron y dijeron: «Haced la tumba más grande porque queremos ir con él». Y estaban dispuestos a morir y entrar en la tumba. El hecho de que algunas mujeres quisieran morir hace pensar que los antiguos peruanos quizá conocían algún método para aliviar el dolor. Por los ejemplos que he visto de estrangulación, las mataban, a mi modo de ver, con uno de los métodos más delicados que se pueda imaginar. Esto parece la típica ofrenda de una mujer joven, quizás una esposa, una concubina, una sirviente. La emborrachaban y ella casi no se daba cuenta de lo que pasaba. Pero si la estrangulación no deja huellas, ¿cómo pueden los arqueólogos precisar cómo murieron estas y otras mujeres? Durante décadas no fue posible hasta que se produjo un sorprendente hallazgo. Esta es la pirámide moche llamada El Brujo, a 40 kilómetros al norte de la pirámide de la Luna. Tras la caída de la civilización moche en torno al año 800, los nuevos habitantes enterraron a sus muertos en la pirámide abandonada. El desierto peruano momificó los cadáveres de El Brujo y le proporcionó a la ciencia pruebas arqueológicas. En 1995, los arqueólogos que excavaban en El Brujo descubrieron el sepulcro de un hombre y por los objetos enterrados con él dedujeron su riqueza y estatus. Bajo él, encontraron el cuerpo de una mujer. Si solo se hubiera encontrado un esqueleto de mujer a los pies del sepulcro, puedo asegurar que no habríamos sabido la causa de la muerte. Podríamos haber dicho que fue sacrificada, pero no habríamos contado con pruebas materiales. Pero la mujer tenía un cordón de algodón atado alrededor del cuello y no había duda alguna de por qué estaba allí.
Tenía el pelo relativamente largo, por los hombros, y es fácil imaginar cómo rodearon su cuello con la cuerda, así, y después la apretaron por detrás, y al apretar la cuerda, se engancharon algunos pelos, que están todavía en este nudo, enganchados a la cuerda. Una instantánea milenaria, llena de detalles que normalmente habrían desaparecido con el tiempo. No me sorprendería que esta mujer creyera que debía acompañar a su esposo a la tumba. A los sacrificados les daban cerveza de maíz durante estos rituales, y quizás ella estuviera un poco ebria, y quién sabe, quizás ni se dio cuenta de que alguien se acercaba por detrás para estrangularla. La colocaron en la tumba y la sepultura quedó cubierta. No fue descubierta hasta 1000 años después. En el antiguo Perú, los sacrificios humanos podían ser a veces actos de amor. Pero no lejos de El Brujo, quizá haya habido un tipo de ofrendas muy diferente. Estos son los palacios reales de Chan Chan, solo a unos cuantos kilómetros de las pirámides del Sol y de la Luna. En el siglo XIII después de Cristo, unos 400 años después del fin de los Moche, Chan Chan era la capital de un imperio llamado Chimu y la mayor ciudad de América del Sur. Unas 20.000 personas vivían aquí, gobernadas por unos reyes inmensamente ricos. Los gobernantes Chimu pasaban su vida terrenal tras los muros de estos palacios, y también su vida después de la muerte. No pasaban la eternidad solos. En 1971, los arqueólogos excavaron un palacio Chan Chan llamado Las Avispas. Descubrieron una tumba real rodeada de celdas funerarias más pequeñas. Los saqueadores habían vaciado las tumbas, pero no las celdas. Dentro de aquellas celdas había un revoltijo de huesos humanos. Casi todos los esqueletos parecían ser de mujeres adolescentes. Un centenar de mujeres o más eran conducidas a esta plataforma, estranguladas y posteriormente colocadas en celdas que rodeaban la tumba principal. Es algo asombroso y nunca antes se había visto nada parecido en la arqueología andina. Sugiere que si eras un gobernante Chimu, tenías un imponente poder, la capacidad de arrebatarle la vida a cientos de mujeres jóvenes. Me pregunto si accedían voluntariamente. No me sorprendería que aquello provocara mucha ansiedad en aquellas mujeres. Sabían que alguien tendría que acompañar al gobernante en su muerte, y cuando el dedo la señalaba, debía de ser un momento, a mi juicio, de muchísimo temor. ¿La mujer que parece tan apaciblemente dormida iría de buen grado a la tumba o lo hizo obligada? Probablemente nunca lo sabremos. Pero en la cripta se ha encontrado otro esqueleto, y estos huesos eran prueba de una feroz resistencia a morir de forma violenta. En la cripta Moche, bajo la pirámide de la Luna, el equipo de Santiago Uceda encuentra otro esqueleto humano. Inmediatamente se evidencia que su muerte estuvo muy lejos de ser apacible. Es un individuo masculino, por las definiciones de Tania. Lo interesante de este individuo es que, en primer lugar, no está en las posesiones típicas Moche. La posesión de entierro Moche es de cúbito dorsal, extendido. Bueno, aquí tenemos el cuerpo de un hombre joven, tendido en una postura muy extraña, como vemos aquí, de los pies, con las piernas flexionadas. Su cara está sobre la tierra, mirando hacia abajo, y podemos ver los brazos, con la mano así, y se aprecia que la posición de los huesos de las manos es muy tensa. Probablemente tuvo una muerte dolorosa, pero no sabemos si su muerte fue natural o si fue un asesinato.
Cuando Tania se dispone a coger los huesos para transportarlos al laboratorio, realiza un importante descubrimiento. Nos quedamos muy sorprendidos al encontrar la rótula todavía en su sitio, todavía articulada. La rótula aporta una pista crucial. La mayoría de los esqueletos moche se encuentran con las rótulas fuera de sitio, lo que sugiere que cuando los cuerpos fueron enterrados ya habían empezado a descomponerse. Los arqueólogos creen que en los funerales moche quizá dejaran a los cuerpos a la intemperie durante días antes de ponerlos bajo tierra. Una rótula intacta indica que este hombre no tuvo entierro. Probablemente fue asesinado y después seguramente lo echaron al agujero e inmediatamente después le echaron tierra encima. El que mató a aquel hombre lo encajó de cabeza en un agujero que era demasiado pequeño para su cuerpo. Irónicamente, este tratamiento humillante proporciona a Tania Delabart uno de los descubrimientos más espectaculares. Tuvimos mucha suerte. Esta parte del cráneo normalmente no se conserva, porque se rompe por la presión de los sedimentos. Pero como este hombre estaba tendido sobre el hombro, vemos que la cara se ha conservado. Y eso es una suerte para nosotros. Parece que se trata de un joven adulto y podemos ver que no hay caries en los dientes. Los dientes están bien conservados, así que creemos que esta persona comió muy bien en vida. Luego, quizá nos ayude a establecer que procedía de un estatus elevado. A pesar de lo reveladoras que parezcan estas pruebas, solo aumentan el misterio. Si era un hombre fuerte y sano que llevó una vida privilegiada, ¿por qué fue enterrado sin los objetos propios de su estatus? ¿Por qué se le negó un entierro en condiciones y le metieron de cabeza en un hoyo poco profundo como si fuera un desecho inservible? En el laboratorio forense, Tania Delabart y John Verano estudian minuciosamente sus huesos en busca de la pista más insignificante sobre el enigma de esta extraña muerte. No se aprecia una causa clara de la muerte, como un golpe en la cabeza o la garganta acuchillada. Solo podemos hacer conjeturas, pero también podrían haberlo estrangulado. El hecho de que sus manos estén cerradas con tanta fuerza, que es algo que no suele verse en los enterramientos, sugiere que estaba luchando en el momento de su muerte. He visto casos de autopsias de personas que fueron perseguidas en un callejón por alguien que llevaba un cuchillo o un palo de golf y que finalmente fueron alcanzadas. En el forcejeo apretaban sus manos en el último instante de su vida. Quizás fuera un prisionero, quizás un enemigo, comprado o traído de una guerra, y arrojado allí como una ofrenda, de un modo muy parecido al que se mataría a un animal y se le arrojaría a su tumba. ¿Por qué este hombre padeció una agonía tan humillante? Sigue siendo un secreto de los moche. Retrocedemos aún más en el pasado moche. Unos 150 años antes de que metieran a este hombre en un agujero como un animal y colocaran a la mujer como si estuviera plácidamente dormida, se detecta lo que parece ser el perfil de una cámara funeraria de esa época. Aparecen figuras de cerámica exquisitas, otro indicio de una tumba importante. Una de ellas es especialmente espectacular e intrigante. Es típico la representación en moche, como se puede ver este tipo de tocado que tiene acá. Bien, lo que se está observando, que sostiene la mano derecha este individuo, lo que tenemos acá es una escultura. Al seguir excavando, sale a la luz la estatua acompañada de una sorpresa. Aparentemente se trata del autorretrato de una alfarera. Como ya hemos explicado anteriormente, por la presencia de estas trenzas, ¿no? Y la vestimenta, estamos pensando que es una mujer. Y por este elemento que sostiene la mano derecha, que sería a manera de un disco, sería de luego una alfarera, ¿no? Justamente para la fabricación de cerámica.
Cerca de allí, el equipo encuentra otra figura de cerámica. Aunque le falta la cabeza, la identidad de esta es indudable, aunque a todos les sorprende encontrarla aquí. Es una persona desnuda y está amarrada, las manos hacia atrás, está bien definido. Y no tenemos el rostro, posiblemente esté más abajo porque está fragmentado, pero por estos indicios en estos tipos de contextos que es en la zona urbana, ¿no? Porque mayormente esta vasija la estamos encontrando en una plataforma muy cerca a la Huaca y la Huaca misma la luna, ¿no? En el Museo de Trujillo, Santiago Uceda examina el nuevo hallazgo. No hay duda de que la figura de la mujer es una obra de arte. Esta es una pieza muy interesante y quizás hasta enigmática, porque, en primer lugar, lo que está tratando de representarse acá no es una figura casi un tipo ideal, sino un rostro humano. Entonces, no es una representación abstracta, sino un retrato. Es el rostro de una persona real. ¿Pero es la cara de una alfarera? ¿O podría ser alguien más importante del mundo moche? Quizás el prisionero desnudo sea la prueba. Seguir esta pista nos conducirá a un descubrimiento sorprendente. Bajo sus polvorientas plazas se extiende una antigua ciudad de los muertos enorme. Arqueólogos como Luis Jaime Castillo creen que hace unos 1500 años los moche podrían haber enterrado a miles de personas en San José de Moro. Las excavaciones realizadas en este lugar han descubierto cientos de tumbas, entre ellas uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Al principio venimos Christopher Donan, un profesor de la Universidad de UCLA, y yo, que era estudiante en esa época. Estábamos buscando una cosa muy simple, una suerte de pequeño misterio, porque durante muchos años, tanto él como otras personas que investigaban el arte mochica, ¿no?, y yo... Durante años los arqueólogos han meditado mucho sobre lo que ellos denominan línea fina, las escenas brillantes e intrincadas que los artistas moche pintaban en sus vasijas. En el Museo Fowler de Historia Cultural de la Universidad de California, el arqueólogo Christopher Donan y la artista Cona McLellan son pioneros en una técnica para dibujar estos desconcertantes diseños. Esto podría estar relacionado con una especie de decapitación. Pero sí había un enterramiento. Los dibujos revelan las escenas misteriosas de la vida moche. Pistas enigmáticas sobre el mundo moche perdido desde hace mucho tiempo. Las vasijas de línea fina figuran entre algunas de las representaciones artísticas más complejas que hayamos descubierto en el continente americano. Los pintores de línea fina moche habían desarrollado la capacidad de pintar escenas muy detalladas en la superficie de una vasija de cerámica. Y la complejidad de aquellas escenas es sencillamente sorprendente. Una de las escenas más sorprendentes parecía representar un sacrificio humano. En una vasija de línea fina del Museo Rafael Larco Herrera de Perú, los guerreros cortan las gargantas a los prisioneros, y figuras exquisitamente vestidas beben su sangre. Pero este elenco de personajes era tan extraño que los arqueólogos se preguntaban si lo que estaban viendo era real o imaginario. Había individuos que parecían humanos, pero a estos yuxtaponían otros que eran mitad pájaros, mitad humanos, o mitad zorros, mitad humanos, o mitad murciélagos, mitad humanos. De modo que, en conjunto, el grupo de la ceremonia del sacrificio parecía más bien mítico y pensamos que quizá esto solo fuera lo que ellos imaginaban que sucedía en un reino mítico. Después, en 1987, los arqueólogos que trabajaban en una pirámide moche cerca del pueblo de Sipán dejaron al mundo boquiabierto al descubrir la tumba intacta más rica del continente americano. La tumba de un rey moche, Tut. Dentro había los restos de un señor moche vestido exactamente igual que el hombre que bebe sangre humana en las representaciones de la ceremonia de sacrificio.
El asombro aumentó cuando, un año después, los excavadores de Sipán encontraron la tumba de otro hombre. Su vestimenta y emblemas eran iguales a los del sacerdote que ofrece la copa con sangre a su señor. Pero quedaba una tercera figura por identificar. Sus largas trenzas y su vestido femenino hicieron pensar a Donan y McLellan que se trataba de una mujer. La llamaron la sacerdotisa. A pesar de sus frecuentes apariciones en el arte moche, nadie había encontrado ningún indicio de que fuera real. Posteriormente, en 1991, Christopher Donan y su equipo comenzaron a excavar en San José de Moro. En realidad no pensaba que fuéramos a encontrar la tumba. Pensaba que la posibilidad era muy remota, pero valía la pena. Y, para mi sorpresa, en 2 semanas estábamos dentro de una de las tumbas más espectaculares que se hayan encontrado jamás. Al principio, los excavadores no sabían qué pensar de los extraños objetos que aparecieron en la tumba. Pero a medida que avanzaba la excavación, aquello empezó a cambiar. A medida que íbamos excavando estos objetos de cerámica dentro de esta cámara funeraria, los huesos, ¿no?, las ofrendas de todo tipo que habían dentro de la tumba, nos íbamos dando cuenta de que la persona que estaba apareciendo era alguien a quien conocíamos. Una de las estudiantes que trabajaba con nosotros en esos años fue la primera en darse cuenta de que el tocado que estábamos encontrando, la copa, etcétera, todos los elementos que iban apareciendo, correspondían a una mujer que aparecía en el arte. Era demasiado pronto para celebrarlo. Primero había que demostrar que el esqueleto fuera de una mujer. Y eso no iba a ser fácil. Empecé a tomar medidas de los huesos. Hay puntos determinados en hombres y en mujeres que, si no alcanzan una determinada medida, corresponden a una mujer. Si la superan, son de un hombre. En este caso concreto, esta persona estaba casi rozando el límite. Decían, bueno, vamos, ¿qué es? ¿Un hombre, una mujer? ¿Es una mujer, es un hombre? Y les dije, creo que es una mujer. ¿No podría ser un poco más precisa? Y les dije, estoy segura de que es una mujer. Y una mujer importante. La llegada fortuita del experto en huesos John Verano solventó el problema. Echó un vistazo a las medidas, examinó los huesos y dijo, es una mujer. Yo estaba encantada y en aquel momento supimos que era la sacerdotisa. Era el sepulcro femenino más rico encontrado en el continente americano. Y para la arqueología era mucho más que eso. En San José de Moro, la tierra aportó pruebas de que uno de los líderes religiosos del mundo moche era una mujer. Los sorprendentes hallazgos en Sipán y San José de Moro demostraban que las pinturas sobre la ceremonia de los sacrificios aparentemente míticos eran realmente un reflejo de la vida moche. ¿Podría el arte resolver también el misterio de la figura femenina de la tumba? Santiago Uceda cree que podría hacerlo. Otra pintura moche parece describir la presentación de los prisioneros desnudos ante la sacerdotisa. A juzgar por los detalles de esta y otras pinturas, es obvio que los cautivos padecieron una muerte espeluznante. Pero hay un detalle más oscuro al que Uceda no deja de darle vueltas. Las mujeres se sientan con los prisioneros. Parecen estar dándoles instrucciones y ofreciéndoles algo que hay en una especie de cuenco de piedra o un disco. Uceda encontró a la anciana que agarraba el disco, a tan solo unos metros de la figura de un hombre sentado desnudo, con las manos atadas como las de un prisionero. ¿Los pusieron los moche deliberadamente juntos? ¿Son ellos las dos personas representadas en su arte? Uceda cree que podrían serlo. Cae la noche sobre la ciudad peruana de Chiclayo y un rito antiquísimo comienza. Isabel Chinguel Machado es una curandera, una sanadora.
Las curanderas prometen a sus pacientes curarlo todo, desde cáncer a problemas de negocios o amores no correspondidos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino. Para curar a sus pacientes, Isabel debe llevarlos con ella al reino de los espíritus. E igual que se hacía hace miles de años, el viaje hacia los dioses comienza con la droga alucinógena mescalina, un ingrediente natural del venerable cactus andino llamado San Pedro. San Pedro es conocido como el santo que lleva las llaves del reino, las llaves del cielo, las llaves para acceder al mundo sagrado. El cactus San Pedro tiene el mismo significado al permitir al curandero y a los pacientes acceder a esos otros mundos y a lo sagrado. Para cómo me siento, ya no me siento una persona normal. Eso es a partir de un cuarto de hora después de haber tomado el San Pedro. Ya no es normal porque ya viene la visión a ver, ¿no? Porque yo no soy la imaginación, sino es una cosa real que yo lo veo, es como si estuviera mirando a alguien, a alguna persona, es una cosa verídica, ¿no? Hace 1500 años, los artistas moche hicieron figuras de curanderas sosteniendo trozos de San Pedro. En el siglo XXI, Isabel lo prepara en el santuario de su casa, observada por los santos católicos, rodeada de objetos que eran sagrados mucho antes de que la cristiandad llegara a Perú. Entre estos objetos sagrados, uno llama la atención de Boni, un disco de piedra. Decía que era una continuidad, pues, claro, porque desde que... Este disco que consiguió Isabel era de una tumba antigua, algo muy significativo, considerando que se ve una representación de un disco asociado a una mujer en una tumba moche. Va a ser muy conocido. Ojalá, eso me interesa. De vuelta a Trujillo, Santiago Uceda somete su teoría a otra prueba. Enseña a la anciana a Douglas Sharon, director del Museo del Hombre de San Diego y uno de los expertos más afamados del mundo en curaciones sagradas en Perú. Un verdadero guacorretrato, puedes tenerlo en tu mano así. Sharon reacciona tal como Uceda había imaginado. En mi opinión, este es el descubrimiento etnoarqueológico más significativo de los últimos 30 años en la zona moche. Esto sucede una vez en la vida. No espero que vuelva a sucederme nada igual en mi vida profesional. Esta mujer que sujeta el disco aparece justo en el núcleo de rituales muy importantes que estamos empezando a ser capaces de entender e interpretar en la iconografía moche. Eran rituales de muerte. El arte moche está lleno de escenas de guerreros luchando, pero en estos combates no muere nadie. En lugar de eso, los guerreros victoriosos capturan a sus oponentes agarrándolos del pelo. Despojan a sus cautivos de sus armas y su armadura y las enseñan con orgullo, antes de que los sacerdotes corten sus gargantas, beban su sangre y los descuarticen. Algunos arqueólogos creen que estos guerreros moche no luchaban contra enemigos extranjeros, sino entre ellos. Todos sabían que los perdedores morían. Su sangre se ofrecía a los dioses para asegurar la supervivencia de su propio pueblo. Para los prisioneros moche, esto pudo haber sido el umbral de la eternidad. Hace siglos, esta pequeña habitación encalada en la cima de la pirámide de la Luna pudo haber sido una capilla sagrada, donde las curanderas moche calmaban los miedos de aquellos que estaban a punto de morir. En primer lugar, habría que imaginarse que este recinto estaba totalmente techado, era semioscuro, pequeñas ventanas alrededor, entonces la luminosidad ya era un espacio teatralizado muy grande. La mujer recibía a estos individuos semidesnudos o desnudos totalmente, y estos individuos eran aquí entregados las pócimas de droga. La mujer de la tumba moche que está sujetando el disco es una confesora, una sacerdotisa.
que prepara al prisionero para la muerte y le libra de todos los pecados e impurezas que pueda tener, para que esté en paz con el mundo, con el cosmos. En San Pedro le da su poder a base de los astros, de la naturaleza. Después de hacer el sacrificio que ya lo entregaba, con decir, ya está purificado, lo entregaba al curandero, al que entregaba el sacrificio, entonces ya había purgado todo, había hecho, como decir, los pagos. A partir del año 600, una serie de catástrofes naturales llevaron a los poderosos moche al borde del desastre. Las intensas lluvias y las sequías terribles destruyeron su en un tiempo abundante suministro de alimentos. Hoy en día a este patrón meteorológico destructivo lo llamamos el Niño, pero los moche creían que era un signo de que sus divinos antepasados estaban contrariados. Intentaron contentarlos con sangre humana, pero no lo consiguieron. En el 700 después de Cristo, la hambruna había transformado el brillante mundo moche en una pesadilla. Pero estamos en una situación que de alguna manera es análoga, ¿no es cierto?, a lo que pasa con Somalia hoy en día. Es decir, cada uno de estos pueblos se ha convertido en una suerte de pequeña fortaleza con un jefe militar, ¿no es cierto?, que está en control de todo y que tiene un pequeño ejército de vándalos. Quizá no sea una coincidencia que la tumba de la sacerdotisa date de aquel periodo. Quizá la crisis final del mundo moche la catapultara a la cima del poder. En el arte moche tardío, las dos figuras masculinas que en un tiempo habían dominado las escenas de sacrificios desaparecieron misteriosamente. Una nueva imagen muestra a la sacerdotisa navegando sola en un barco de juncos lleno de recipientes con sangre. Quizá ofreciera esta sangre a los dioses del mar, la única fuente de alimento ahora que las inundaciones y las sequías habían destruido las cosechas de los moche. Hubo una época, a principios del siglo VIII, en la que la mujer era todopoderosa en la costa norte de Perú. Pero otra cosa que me resulta muy interesante es que no duró mucho. Los hombres tomaron las riendas de nuevo. Tras los moche, una serie de imperios dominados por hombres conquistaron la costa norte de Perú. Primero los Chimu, en torno al 1200 después de Cristo. Posteriormente, en el siglo XV, los Incas. Y en 1533, procedente del otro lado del océano, llegó el imperio más poderoso y opresivo de todos. Los españoles llegaron con una serie de ideas preconcebidas sobre las mujeres y las brujas. Y aquellas mujeres peruanas fueron obligadas a admitir su relación con el demonio o a soportar la cárcel, la depravación, la malnutrición y la tortura hasta su muerte. Hasta el siglo XX, las curanderas del norte de Perú no pudieron practicar abiertamente sus antiguos ritos. Y pudieron hacerlo gracias al valor de las generaciones perseguidas que se esforzaron en impedir su desaparición. Hoy, sus descendientes están de nuevo llenos del poder de sus antepasados moche. Lo más, quizás no había palabras para darme el significado, pero yo me creo así porque ayudo a tanta gente. Yo creo que no es que yo me margie, me alabe, o sea, yo más, ¿no? Estas mujeres de hoy son las herederas de las grandes mujeres moche del pasado. ¿Podría estar enterrada en una cripta una de estas mujeres? Los arqueólogos están cerca del fondo de la tumba, pero cuanto más profundo excaven, más misterios encontrarán. Cuando empezaron a excavar la tumba moche, Santiago Uceda y su equipo encontraron la misteriosa figura en cerámica de una mujer que podría haber sido una poderosa líder espiritual.
6 semanas después prácticamente habían acabado. Habían dejado al descubierto los muros de la cámara funeraria, decorados con una fila de nichos profundos. Dentro de esos nichos, más obras de arte en arcilla. Tantas que los excavadores hacen una pausa para contarlas. 14. 14. Entre esta fantástica colección de cerámica, el equipo encuentra nuevas representaciones de lo sagrado y lo extraño. Y justo cuando los arqueólogos creían que lo habían visto todo, hallaron la pieza más bella y extraña de todas. Esta es una pieza muy rara. Es la primera vez que encontramos después de 11 años de excavaciones. Tiene varios elementos. Uno es un personaje que está mutilada la nariz y el labio superior. Y luego la posesión de plegaria que está teniendo. En el mundo andino en general, hay dos maneras de entender las mutilaciones. Uno, como castigos, o otras, a seres especiales que quieren darle una cierta calidad a su rostro, o sea, fiereza, angustia o lo que fuere. Según Uceda, estas fantásticas cerámicas son la prueba indiscutible de que están excavando la tumba de un líder religioso. ¿Pero quién? ¿El hombre sagrado mutilado? ¿La mujer curandera? ¿Una poderosa sacerdotisa que cortó las gargantas de los prisioneros en la cima de la pirámide de la Luna? El equipo de Uceda está muy cerca de averiguarlo. Aparecen huesos humanos, pero están extrañamente mezclados e incompletos. Un sólido fémur o hueso del muslo, pero sin pelvis y sin cráneo. Solo un trozo de la mandíbula inferior. El equipo está perplejo, pero nada comparado con cómo estarían al día siguiente cuando al fin llegaron a la capa de tierra estéril del desierto. Encontrar tierra intacta significa que ya han excavado por debajo del suelo de la cámara funeraria. Pero no hay nadie enterrado allí. El equipo se siente decepcionado, pero a Santiago Uceda la misteriosa tumba vacía le resulta intrigante. Los cristianos veneran los huesos de los santos. Los moche quizá hicieran lo mismo. Quizá hubieran robado los huesos por su poder espiritual. Que este puede ser un sacerdote o un religioso. Su valor de estos huesos es mayor que cualquier otro. Porque si es un individuo que tiene que ver con curar a las sociedades o que tiene que ver con rituales. Si yo a ese hueso lo entierro frente a un nuevo individuo, a un nuevo ser que acaba de fallecer, la única manera de entender es de que lo estoy ayudando a que vaya al camino de los... Uceda sospecha que el enigmático revoltijo de huesos quizás sea lo único que dejaron los saqueadores de la persona sagrada enterrada en la tumba. Los huesos no aportan muchos datos. El fragmento de la mandíbula inferior tiene dientes desgastados y podría corresponder a alguien de entre 30 y 35 años. El sólido fémur parece el de un hombre, pero también lo parecían los huesos de las piernas de la sacerdotisa de San José de Moro. Falta la pelvis y el cráneo, así que es prácticamente imposible determinar la edad y el sexo. Tras martirizar a los arqueólogos con tantos objetos sorprendentes, la tumba se niega a desvelar su secreto final. En la cripta bajo la pirámide de la Luna, los arqueólogos cubren la tumba vacía. Estudiarán los huesos y los objetos de cerámica en su laboratorio para ver si pueden arrancarles más secretos.
Pronto volverán a examinar la cripta en busca de más tumbas. Y mientras los arqueólogos reflexionan sobre los enigmas del pasado de Perú, ese pasado rodea sus vidas. El día 1 de noviembre, el Día de Difuntos, los habitantes de la costa norte beben y bailan en las tumbas de sus antepasados, igual que hacían los moche hace 2000 años. Y noche tras noche, los peruanos siguen buscando aún los antiguos ritos de curación de la curandera. Creencias que un imperio poderoso no podría aplastar. Un legado de poder inmemorial proveniente de los hace ya tiempo desaparecidos rituales de sangre. Un misterio que tan solo estamos empezando a comprender.